El whisky escocés es probablemente el espirituoso más regulado del planeta. Y si estás viendo esto, seguro ya tienes una botella en casa, o estás pensando en comprar la próxima. Pero disfrutar el whisky y realmente entender qué hay dentro de esa botella son dos cosas muy distintas. Aquí van 15 datos que pueden cambiar para siempre la forma en que lo compras. Número 15. La ley que define qué es whisky escocés. Para que un whisky pueda llamarse legalmente whisky escocés, tiene que cumplir un marco muy estricto establecido en las regulaciones del whisky escocés de 2009. Debe destilarse en Escocia usando únicamente agua y cebada malteada, sin superar el 94.8% de alcohol por volumen en la destilación, para que conserve carácter de sus ingredientes originales. Después tiene que reposar como mínimo 3 años en barricas de roble de no más de 700 litros, y no puede embotellarse por debajo del 40% de alcohol. Tras la destilación, solo se permite agregar agua y colorante caramelo natural. Nada de saborizantes, nada de azúcares añadidos, nada de atajos. Otros licores sí permiten ese tipo de trucos. El whisky escocés, no. Y esa rigidez legal explica en buena parte por qué puede cobrar lo que cobra en el mercado. Número 14. Single malt no significa lo que la mayoría cree. Es quizás la confusión más grande de todo el mundo del whisky. La gente escucha single malt y se imagina una sola barrica específica, embotellada exactamente como salió, sin mezclar con nada más. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Single se refiere únicamente a una destilería. Malt indica que el whisky está hecho 100% de cebada malteada. Eso es toda la definición. En la práctica, un single malt puede ser la combinación de decenas, incluso cientos de barricas distintas, todas llenadas en la misma destilería pero muchas veces en años diferentes. Un maestro mezclador prueba y combina esas barricas para lograr un perfil de sabor constante, el mismo que esperas encontrar sin importar qué botella compres. Por eso, cuando llevas a casa un Glenlivet de 12 años, no estás bebiendo el contenido de una sola barrica, sino la firma de esa destilería, construida con una selección de barricas que superaron los 12 años. Número 13. Existen 5 categorías de whisky escocés, no 2. Casi todo el mundo conoce el single malt y el blended whisky, y ahí se detiene. Pero legalmente hay 5 categorías bien definidas. El single malt se elabora con cebada malteada en una sola destilería. El single grain también proviene de una sola destilería, pero puede incluir otros granos como trigo o maíz junto a la cebada, y se destilan alambiques de columna en vez de alambiques tradicionales. El blended malt, antes llamado vat malt, combina single malts de 2 o más destilerías. El blended grain mezcla single grains de varias destilerías. Y el blended whisky es la unión de 1 o más single malts con 1 o más single grains. Aquí viene el dato que sorprende a casi todos. El blended whisky representa más del 90% de las ventas mundiales. El single malt se lleva los titulares, pero los blends sostienen la industria completa. Número 12. Ese número en la etiqueta no significa lo que piensas. Ver 12 años en una botella no quiere decir que todo el líquido tenga exactamente esa edad. Significa que el componente más joven de la mezcla alcanzó los 12 años. El resto podría ser mucho más viejo. Una botella de 12 años perfectamente puede contener whisky de 15, 18 o incluso 25 años, mezclado para lograr el perfil deseado. Las destilerías no están obligadas a revelar la edad de los componentes más añejos, solo no pueden mentir sobre el más joven. Esto también explica las botellas sin declaración de edad, conocidas como NAS. No lleva ningún número impreso, lo que significa que la destilería no promete nada más allá del mínimo legal de 3 años. Esto no las convierte automáticamente en inferiores. Algunas NAS son excelentes, otras simplemente permiten vender stock joven a un precio más alto. Lo que importa es lo que hay en el vaso, no el número en la caja. Un detalle más. A diferencia del vino, el whisky deja de madurar en el momento exacto en que sale de la barrica. Una botella de 12 años que ha estado sellada en un estante desde los 90 sigue siendo de 12 años, no de casi 50. El reloj se detiene al embotellar. Punto final. Número 11. Cada año se evapora casi el 2% de todo el whisky de Escocia. En este momento hay cerca de 22 millones de barricas madurando en bodegas escocesas. Para ponerlo en perspectiva, la población total de Escocia es de apenas 5.12 millones de personas, es decir, casi 4 barricas por cada habitante del país. Se calcula que cada segundo salen del país alrededor de 38 botellas. Y cada año, cerca del 2% del líquido dentro de cada barrica simplemente se pierde a través de la madera,
evaporándose en el aire. La industria le llama a esto la porción de Los Ángeles. Sumado a nivel nacional, la cifra es enorme. Algunas estimaciones hablan de más de 100 millones de litros evaporados al año, el equivalente a unas 44 piscinas olímpicas de whisky, desaparecidas sin más. Una barrica de 10 años suele haber perdido alrededor del 20% de su volumen original. A los 25 años, esa cifra puede superar el 40%. Esta es la razón real por la que el whisky añejo es tan caro. No solo pagas por el tiempo, pagas por todo lo que se evaporó mientras esperabas. No existe atajo para un whisky de 30 años. Hay que esperar 3 décadas completas, y para entonces casi la mitad del barril ya es aire. Número 10. La filtración en frío está cambiando en silencio lo que bebes. Antes de embotellarse, la mayoría del whisky pasa por un proceso llamado filtración en frío. El whisky se enfría casi hasta el punto de congelación y se hace pasar por filtros muy finos. Esto elimina diminutas partículas de ácidos grasos y ésteres que, de otro modo, harían que el líquido se enturbie a contacto con hielo, agua fría o un vaso helado. Suena inofensivo, ¿no? El problema es que esos ácidos grasos y ésteres no son solo un detalle estético. Llevan sabor, llevan textura, llevan esa sensación aceitosa en boca que hace que un buen whisky se quede contigo. La filtración en frío elimina parte de eso únicamente para que el whisky se vea transparente en el estante. Una regla simple. Las botellas de 46% de alcohol o más casi nunca pasan por filtración en frío, porque a esa graduación la turbidez casi no ocurre de forma natural. Las que están en 40% o 43% casi seguros si fueron filtradas. Cuando una etiqueta dice sin filtración en frío, la destilería te está diciendo que dejó lo bueno adentro. Número 9. Ese color ámbar profundo podría no ser del todo honesto. Además del agua, la ley escocesa permite un ingrediente más, el caramelo espirituoso, listado en las etiquetas como E150A. Es un colorante de grado alimenticio que oscurece la apariencia del whisky sin alterar demasiado su sabor, al menos en las cantidades habituales. ¿Por qué lo usan? Porque el consumidor asocia instintivamente un color más oscuro con un whisky más viejo, más rico, más premium. Un whisky de 12 años de tono pajizo claro puede ser espectacular, pero junto a un rival de color ámbar intenso en el mismo estante, puede parecer menos atractivo. Por eso muchas destilerías añaden colorante caramelo para mantener consistencia visual entre lotes y para que el whisky aparente la edad que promete. Lo polémico es que, en la mayoría de los mercados, no existe obligación legal de declararlo en la etiqueta. Si una botella dice color natural, no se añadió caramelo. Si esa frase no aparece, asume que probablemente sí se usó. Alemania es uno de los pocos mercados que exige declararlo por ley. Número 8. La barrica hace más de la mitad del trabajo. Las estimaciones varían, pero muchos expertos coinciden en que entre el 60% y el 80% del sabor final de un whisky proviene de la barrica en la que maduró, no de la destilación en sí. Eso significa que el tipo de madera, y lo que esa madera contuvo antes, es uno de los factores más determinantes de lo que terminas bebiendo. Las antiguas barricas de Bourbon son, por mucho, las más utilizadas en la industria del whisky. De hecho, 9 de cada 10 barricas que hoy maduran whisky en Escocia contuvieron antes Bourbon o whisky de Tennessee. La razón es simple. La ley estadounidense obliga a que el Bourbon envejezca en barricas nuevas de roble carbonizado, y una vez usada, esa barrica no puede volver a usarse para Bourbon. Eso genera un enorme excedente de barricas de altísima calidad que terminan cruzando el Atlántico hacia Escocia por miles cada año. Sin esa única ley estadounidense, el whisky tal como lo conocemos probablemente no existiría. Esas ex barricas de Bourbon aportan notas de vainilla, miel, coco y toffee. Las antiguas barricas de Jerez, provenientes de España, son las segundas más populares, y aportan fruta seca, especias, chocolate oscuro y a veces una riqueza casi vinosa. Después están las barricas de acabado, donde el whisky pasa sus últimos meses o años en un barril distinto tras su maduración principal. Oporto, ron, vino, coñac, incluso tequila. Cada una suma su propia capa de sabor sobre lo que ya construyó la barrica principal. Número 7. Primer llenado y reutilizada no son solo términos de marketing. Cuando una barrica se usa por primera vez para añejar whisky, se le llama de primer llenado. Es el momento en que la madera tiene más para dar. Los taninos, los azúcares, los compuestos de vainillina, todo está en su punto máximo. Las barricas de primer llenado de Bourbon aportan vainilla y caramelo intensos.
Las de primer llenado de Jerez aportan fruta seca y especias muy marcadas. Después de ese primer uso, la barrica pasa a ser reutilizada. En el segundo, tercer y cuarto llenado, la madera va cediendo cada vez menos sabor. Esto no las convierte en inferiores. De hecho, muchas destilerías prefieren barricas reutilizadas cuando quieren que el carácter propio del destilado brille, en lugar de que la madera lo domine. Piénsalo como una bolsita de té. La primera infusión sale fuerte e intensa. La segunda es más suave y deja que el agua muestre más de su propio carácter. Muchos de los whisky de entrada más respetados usan barricas reutilizadas justamente porque la destilería quiere que pruebe su estilo de casa, no solo el barril. Antes de pasar al número 6, un dato rápido. Las estadísticas de este canal muestran que más del 80% de quienes están viendo esto ahora mismo no están suscritos. Eso significa que están aquí por el contenido, pero el algoritmo no tiene motivos para mostrarles el próximo video. Si llegaste hasta aquí, es porque de verdad te interesan las historias detrás del gran whisky. Suscríbete para no perderte lo que viene. Número 6. La turba no es un ingrediente, es un proceso. La turba es materia vegetal parcialmente descompuesta, comprimida durante miles de años en terrenos pantanosos. En la producción de whisky, se quema turba durante el malteado para secar la cebada húmeda antes de molerla y mezclarla. El humo de ese fuego de turba impregna la cebada con compuestos fenólicos que sobreviven a la fermentación, la destilación y el añejamiento. De ahí viene ese sabor ahumado, medicinal, casi a fogata que caracteriza a los whiskies turbados. No todo el whisky usa turba. De hecho, la mayoría del whisky producido en Escocia es completamente libre de ella. Las destilerías de Speyside y de las Highlands suelen evitarla por completo, produciendo whiskies más ligeros, afrutados y accesibles. El whisky turbado se asocia principalmente con las célebres islas whiskeras de Escocia y con un puñado de destilerías continentales que deciden trabajar con ella. La intensidad de la turba se mide en partes por millón, es decir, partes por millón de fenol, medidas en la cebada malteada antes de la destilación. Un whisky ligeramente turbado puede rondar entre 5 y 15 partes por millón. Uno clásicamente turbado de las islas escocesas puede llegar a 30 o 50 partes por millón, y los más intensos pueden superar los 80 partes por millón. Conocer el nivel de partes por millón te da una idea aproximada de cuán ahumado será un whisky antes de comprarlo. Número 5. Cómo leer una etiqueta de whisky y saber qué estás comprando. Una etiqueta de whisky intenta contarte una historia, pero hay que conocer el idioma. Primero, la categoría. ¿Es single malt, blended malt o blended whisky? Eso te dice cómo fue elaborado. Después, revisa el porcentaje de alcohol. 40% es el mínimo legal. 43% es común en el mercado estadounidense y en tiendas libres de impuestos. 46% más suele indicar que no pasó por filtración en frío, lo que significa que conserva más sabor. Luego, lo que falta en una etiqueta dice tanto como lo que sí está impreso. Número 4. La fuerza de barrica no es un capricho. Es una experiencia completamente distinta. Cuando una destilería embotella a fuerza de barrica, te entrega el whisky exactamente como salió del barril, sin agua añadida para bajar la graduación. Eso normalmente se traduce en algo entre 55% y 65% de alcohol por volumen, dependiendo de cuánto tiempo maduró y de las condiciones de la bodega. La ventaja es el control. En lugar de que la destilería decida cuánta agua agregar, tú eliges la intensidad exacta que prefieres. Pruébalo puro. Agrega unas gotas de agua, luego un poco más, hasta encontrar el punto donde se abre para tu paladar. Cada pequeña cantidad de agua cambia el carácter, liberando distintos aromas y sabores. Los whiskies a fuerza de barrica suelen ofrecer más textura y más complejidad que sus versiones diluidas, además de durar más en la botella, porque eres tú quien decide cuánta agua agregar en cada servicio. Número 3. Agregarle agua al whisky no es un pecado, es química. Existe un mito muy extendido de que los verdaderos bebedores de whisky solo lo toman puro. Eso es una tontería. Agregar agua es una de las prácticas más antiguas de la industria, y hay ciencia real detrás de por qué funciona. Investigadores de la Universidad de Linneo, en Suecia, publicaron un estudio en 2017 que mostró que las moléculas de etanol en el whisky tienden a agruparse entre sí, atrapando compuestos de sabor dentro de esos grupos. Cuando agregas agua, esas agrupaciones se rompen y empujan moléculas de sabor, como el guayacol, hacia la superficie del líquido, donde tu nariz puede detectarlas. En términos simples, unas gotas de agua literalmente liberan aromas y sabores que estaban atrapados en el alcohol.
Los destiladores y maestros mezcladores de las grandes casas de whisky prueban su whisky con agua, diluyéndolo generalmente hasta cerca del 20% de alcohol para la cata profesional. Si las personas que lo fabrican le agregan agua, tú también puedes hacerlo sin ninguna culpa. Empieza probándolo puro, después agrega unas gotas y nota que cambia. Ese ejercicio te enseña más sobre tu paladar que cualquier video. Número 2. Los embotelladores independientes son el secreto mejor guardado del whisky. No estás obligado a comprarle a la destilería que lo fabricó. Los embotelladores independientes son empresas que compran barricas directamente a las destilerías y luego embotellan ese whisky bajo su propia marca, muchas veces con especificaciones muy distintas a las de la versión oficial. Gordon y MacPhail, fundada en 1895, es una de las más antiguas y respetadas. Signatory Vintage, Cadeneats, Very Brosirad y Douglas Line también operan en este terreno. ¿Por qué importa esto? Porque las versiones independientes suelen ser sin filtración en frío, de color natural y embotelladas a mayor graduación o a fuerza de barrica. Muchas veces muestran el carácter real de una destilería de una forma que la edición oficial no logra, ya que esta última está pensada para la consistencia masiva. A veces puedes encontrar una botella de barrica única de una destilería famosa a una fracción del precio de su propia gama premium. Si nunca has explorado a los embotelladores independientes, has estado comprando en un solo pasillo de una tienda enorme. Número 1. La única regla que realmente importa. Después de todo lo visto, después de las definiciones legales, los secretos de producción, como leer una etiqueta y las técnicas de cata, hay algo que está por encima de todo lo demás. Tu propio paladar es el único crítico que cuenta. El whisky no es una competencia. No hay premio por beber la botella más cara ni por tener el gusto más exótico. Si disfrutas más un blend de $25 que un single malt de 200, eso no es un fracaso de tu paladar. Es tu paladar haciendo exactamente lo que debe hacer, decirte que te gusta. Empieza con botellas que puedas costear. Prueba distintas regiones, distintos tipos de barrica, distintos niveles de turba, distintas edades. Presta atención a lo que te hace volver, y cuando lo encuentres, profundiza en ese estilo. Así se construye una colección que realmente te haga feliz, no una que solo se vea impresionante en un estante. El mejor whisky del mundo es el que tienes ganas de servirte otra vez.